Así que después de desconcertarnos con Inoue Battle, Krieger se estaba preparando para su siguiente proyecto, una serie más de ellos, pero que igualmente sería una serie bastante experimental, ya que de nuevo se alejarían de un anime que se enfoque en la acción y personajes caricaturescos. Bueno, los personajes se quedaron, pero no hay mucha acción, es más, se enfocaron en el drama, algo que realmente no es su especialidad, pero por alguna razón quisieron hacerlo, empezando con que se consiguieron a Mari Okada para ser la guionista de la serie. Para los que no conozcan a esta señorita, es una importante guionista de varios animes y series japonesas. Entre algunos de sus trabajos más importantes pues podemos destacar Toradora y la próxima película que se va a estrenar en Netflix de Amor de Gata, como se conoció en Latinoamérica. Kisniver nos cuenta la historia de Katsuhira, un chico incapaz de sentir dolor físico y que junto a un grupo de compañeros serán seleccionados para participar en el proyecto Kizuna, el cual consiste en crear una especie de experimento en el cual un grupo de personas puedan sentir el dolor de otras. Esto con el fin de que estos pues empaticen con los problemas de cada otro y así pues de alguna manera se puedan evitar los conflictos del mundo, guerras, malentendidos, etcétera, etcétera, ya que según la lógica del experimento, el dolor es una manera de entender al otro de una manera sencilla a pesar de que tengamos maneras de pensar completamente distintas. Así que la serie realmente trata de cómo estos chicos se empiezan a llevar bien, se empiezan a conocer, se comprenden mientras de paso se desenvuelven algunos misterios que envuelven al protagonista, así como la propia ciudad. A grandes rasgos es de estas series donde el protagonista es un robot que es incapaz de sentir sentimientos humanos y se ve rodeado de un pintoresco grupo de personajes que tienen personalidades muy características. Un esquema de episódico en el cual Mari Okada no es ajena, ya que realmente estuvo trabajando en otro tipo de proyectos, como podría ser La mascota de Sakurazao, solamente por poner un ejemplo, donde también trata de un chico que conoce a una chica robot que no entiende los sentimientos, pero que igualmente se va desarrollando su relación con el pintoresco grupo de personajes, mientras ahí se desenvuelven cosas como amoríos, problemas personales, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en ese sentido, Kisniver es muy parecido, pero más pintoresco, más al estilo Trigger. A diferencia de Inoue Battle, Kisniver sí se siente más como una serie de Trigger por la cuestión de animación. Es más fluida, los diseños de personajes se asemejan mucho a los trabajos de Imaishi, como vendrían siendo Kill la Kill o Gurren Lagann, pero aún así pienso que es una serie bastante débil. No porque sea una mala historia, no porque sus personajes sean muy malos, de hecho al contrario, son muy carismáticos, divertidos de ver, y la manera en que se relacionan pues es muy interesante, ya que se nota que el esmero en crear personalidades muy distintas que intentan relacionarse entre sí y cómo a pesar de que estén en un experimento y todo el asunto, hay ciertas personalidades que tienen más química con otras. Los episodios en los que simplemente se tratan de ver cómo se relacionan, cómo conversan, cuáles son sus inseguridades y lo comparten con el resto del grupo, son muy buenos, son divertidos de ver, son interesantes y a final de cuentas es el punto de toda la historia. Pero en mi perspectiva la debilidad de la serie es cuando nos intenta contar una historia más grande, con todo el asunto del misterio de la ciudad, el origen de los experimentos, el pasado del Katsuhira y todo el asunto. Ahí realmente la serie toma una especie de giro muy extraño, más enfocado a un drama muy fuerte, a un drama casi telenovelesco, que se podría decir que le da un final a las relaciones entre los personajes, es decir, cuando termina la serie cada uno pues tiene como que su visión y su manera en cómo se relacionan con todo el grupo al final de cuentas, encuentran esta catarsis que los dejan ser y explotar sus personalidades, pero a final de cuentas lo que vendría siendo la historia core, el núcleo de todo el asunto, los experimentos, esta parte más enfocado a lo serio y cosas por el asunto, queda más ambiguo, o al menos eso es lo que recuerdo. Quizás ignoré algunas partes o no puse atención, qué sé yo, pero el asunto es que todo lo relacionado a las relaciones interpersonales entre el grupo de personajes y todo el asunto está muy bien hecho, pero la historia que nos quieren contar más enfocada a los secretos y el pasado del protagonista y todo eso, a final de cuentas termina en un segundo plano que no se retoma realmente, solamente está ahí y si le quieres poner atención pues adelante, pero no es lo importante de la serie, a pesar de que la serie trata de hacerlo ver muy importante. Si ustedes son seguidores de este canal, seguramente en algún momento, en algún podcast o video anterior habré mencionado que no soy muy fanático de los personajes robóticos. Ya saben, estos sujetos que no saben expresar sentimientos y que realmente su función en toda la serie, o más bien su objetivo, es el de entender a la gente, los sentimientos y todo el asunto. Entiendo por qué existen estos personajes en el anime, es decir, vienen de Japón, un lugar donde pues su sociedad es muy reprimida en cuanto a emociones y todo el asunto, así que es normal que
se inventen este tipo de personajes para representar al japonés promedio, por decirlo de alguna forma, y ponerlo en algún lugar de fantasía donde las emociones o las relaciones entre personajes sean algo muy importante. A mí no me gustan mucho este tipo de personajes porque pues generalmente existen porque sí, no nos dan un background de por qué son tan robóticos o que no entienden los sentimientos y todo el asunto. Son muy raros los personajes que pienso que los hacen muy bien. Un ejemplo de esto es Violet Evergarden. Pienso que su personaje se entiende el por qué es un ser sin sentimientos y que su función durante toda la serie es comprender a la gente por medio de cartas y convivir con ellos, sobre todo porque se nos explica su pasado, que realmente fue una niña de guerra, que su entorno siempre fue la guerra, la avaricia, los comandantes, el no comprender al enemigo y todo el asunto, así que se entiende que ella misma se perciba como un objeto, como un arma, y es entonces que se acaba la guerra y pues ahora ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que prosigue? Y es entonces que empieza su proceso de humanización, por decirlo de alguna forma. En el caso de Kisnaiver tenemos a Katsuhira, que sufre de amnesia, así que realmente no tiene los recuerdos de cuándo fue en el momento en que perdió el sentido del dolor, y por ende pues el resultado es que pues empieza en este estado robótico en el que no es alguien completamente apático, pero es una persona que no logra comprender los sentimientos de los demás porque él mismo no entiende qué es el dolor, qué es el sufrimiento, y pues eso complica un poco lo que es relacionarse con las personas, lo cual hace muy interesante todo el asunto de Kisnaiver y que es el foco de atención de todo el asunto, como es que todos los demás pues sí sienten dolor y pues empiezan a expresar sus sentimientos con sus distintivas personalidades y como al mismo tiempo lidian con toda clase de problemas pues con su manera de ver el mundo, algunos de una manera muy apática y muy cínica, mientras que otros tratan de ser más empáticos y amistosos, por decirlo de alguna forma, y es muy interesante ver cómo estos personajes se van relacionando entre sí y se va creando una química entre ellos, para que al final esta relación forzada entre comillas por la cuestión del proyecto Kizuna se vaya convirtiendo en una auténtica amistad. En definitiva, Kisnaiver es un experimento en el que Trigger nos muestra una faceta más dramática, donde trata de contarnos más una novela que una historia de acción, y a grandes rasgos si los personajes te terminan gustando, lo más seguro es que la serie sea de tu agrado. En cuanto a cuestiones técnicas, animación, música y todo el asunto, la serie funciona bastante bien. Se nota el intento de crear otro tipo de estilo de dibujo, aunque sí se notan las reminiscencias de trabajos anteriores. Honestamente este es un poquito más detallado, por decirlo de alguna forma, ya que los dibujos en las series de Imaishi, que es como que lo que más se parece, Kisnaiver generalmente tratan de ser un poco más caricaturescos, no tanto que no parezcan anime, sino que generalmente en algunas escenas de acción o de comedia pues suelen deformarlos de una manera en que los personajes quedan irreconocibles, pero que aún así mantienen la silueta del personaje, algo que no sucede tanto en Kisnaiver y se mantiene siempre en su diseño de anime tal cual. Quizás no es la serie que pues todos esperábamos, una reinvención del anime o algo por el estilo, pero al final de cuentas termina siendo una serie bastante ok, ni buena ni mala, pero funciona, y que serviría de antesala para lo que vendría siendo el próximo gran proyecto de Trigger que ya venían trabajando desde hace un rato, pero por fin después de varios años consiguió ser adaptado a una serie televisiva tal cual, pero de eso hablaremos en el próximo video. Yo de momento me voy despidiendo, no sin antes preguntarles, ¿ustedes vieron Kisnaiver? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que no les gustó? Y pues los invito a que dejen sus comentarios en la barra de comentarios del video. Muchísimas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima.